Todavía no se sabe cuál será el itinerario que haya que seguir porque el Jurado Nacional de Elecciones aún no ha resuelto de manera definitiva qué es lo que está ocurriendo con las actas que tiene que evaluar el jurado, los jurados electorales especiales. El plazo vence hoy día, 7 de mayo. A partir de eso pueden presentarse todavía impugnaciones y debe resolverlas el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo al cronograma histórico o tradicional, las credenciales se deben anunciar y entregar aproximadamente la primera, la segunda semana del mes de junio. A partir de el proceso de entrega, los electos deben presentar sus credenciales ante las oficialías mayor de diputados y del Senado. El proceso debe empezar la primera semana del mes de julio, cuando las mesas transitorias de las juntas preparatorias de diputados y del Senado inicien su actividad, que consiste fundamentalmente en establecer el cronograma de actividades de acuerdo al reglamento de las cámaras. El proceso para la instalación del Congreso y obviamente para la elección de las mesas directivas empieza aproximadamente unos 5 días antes del día 26 de julio, es decir, el 21 de julio debería empezar el proceso de instalación de las juntas preparatorias, de incorporación y juramentación de los congresistas. El día 26 deben realizarse las elecciones de las mesas directivas de diputados y del Senado. El día 27 de julio debe realizarse el proceso de instalación del Congreso y de las cámaras, y el 28 de julio debe tomarse el juramento al presidente de la República. Hasta ese momento, todo lo que se necesita es contar con los hemiciclos de diputados y del Senado, que van a utilizarse de manera regular como ha ocurrido hasta el año 1992 en el edificio del Senado y en el edificio de la Cámara de Diputados. Más allá de eso, es cierto que se necesita que los diputados y los senadores tengan oficinas. A mi juicio, no ha sido necesario que se compren los dos edificios del Banco de Crédito y del Scotiabank. Son tres edificios nuevos, más allá de los 12 edificios que ya tenían los congresistas, algunos construidos ex profeso, como el edificio Haya de la Torre, el contiguo. Ahora tienen además lo que se llama el hospicio y otros 12, 10 edificios más. Entonces, en realidad, para mí era un gasto innecesario la adquisición de esos edificios. Pero obviamente lo central es contar con los hemiciclos de cada una de las dos cámaras, porque el proceso propiamente dicho de acción del Congreso va a empezar una vez que se instale la comisión permanente y las comisiones ordinarias, que suele ocurrir aproximadamente hasta la tercera semana del mes de agosto. Muy probablemente para entonces ya se haya concluido con las acciones que se han programado para que los congresistas, diputados y senadores puedan contar con sus oficinas y empezar a trabajar. ¿Y por qué cree que se ha destinado este presupuesto millonario cuando ya se contaba con las oficinas, como usted menciona, necesarias para tener a esta bicameralidad? Mira, en principio puede ser millonario, pero el límite constitucional que se fija en la reforma constitucional con la que se crea la bicameralidad es el 0,6% del presupuesto general de la República. Hasta donde entiendo, el presupuesto es inferior a ese porcentaje y por lo tanto se prevé que ese monto sea regular. Es cierto que si es regular ese presupuesto, lo demás es parte de la ejecución del presupuesto del año en curso, que ha supuesto la adquisición de esos edificios que, como repito, y lo mencionas tú también, eran absolutamente innecesarios. ¿Por qué? La única explicación que yo alcanzo a darme es que es un proceso de ablandamiento y de generación de confort para los diputados y los senadores, e irlos acostumbrando a que se adecúen a un estatus de prerrogativas y de beneficios personales, que solamente si es que se cuenta con virtudes morales
suficientemente desarrolladas e integridad ética, será posible que no se caiga en los vicios que estamos advirtiendo en las postrimerías del régimen unicameral. Ujú. En el plan maestro que realizó, bueno, el Congreso, se menciona que estas obras, a excepción del Palacio Legislativo, debieron haber terminado en abril, incluso Ancón estaba para marzo. Sin embargo, hemos constatado que todavía hay obras y que en Ancón no se ha realizado ningún avance. ¿Qué es lo que debe pasar ahora? ¿Hay un ente fiscalizador? ¿Hay alguna sanción que pueda ejecutarse? Bueno, en principio es un cronograma. El cronograma no está sujeto a sanciones. Simplemente la gestión es la que tiene algún tipo de deficiencia porque se ha generado retrasos. Los retrasos a veces son porque los procesos de adjudicación, los procesos de construcción, etcétera, sufren retrasos. Pero si fuese así y hubiese algún tipo de irregularidad en el desempeño, no obstante que se hayan cumplido con los requisitos que tiene que ver con la adjudicación de las obras, obviamente eso tendría que revisarlo la oficina de auditoría, que es una oficina dependiente de Contraloría. Ujú. Y si la entrega de estos edificios, digamos que no alcancen agosto, ¿dónde entraría el nuevo Congreso? Como te repito, mira, son 12 edificios, o sea, espacio sobra. En los tres edificios que se han adquirido, dos al Banco de Crédito y uno al Scotiabank, eran absolutamente innecesarios. Espacio sobra. Todo lo que hay que hacer es señalar dónde van a funcionar los despachos de cada uno de los congresistas. Hasta el año 1992, los diputados tenían sus oficinas en el edificio que está al frente de la iglesia San Pedro, en el Jirón Azángaro, es el edificio Sánchez Carreón. Y los senadores tenían sus oficinas en el edificio que ahora se llama Ramírez del Villar, que se le conocía antes como el edificio Reiser y Curioni. Ahí funcionaban las oficinas de los 60 senadores y de los 180 diputados. Ahora tenemos 60 diputados menos y el igual número de senadores. Entonces, todo lo que había que hacer era volver a lo que se tenía antes, más allá de que obviamente ahora los congresistas ya no tienen solamente un asesor y una secretaria, sino que tienen un plantel bastante más copioso de personas, pues tienen un total de 7 personas, 2 asesores, 4 técnicos, 2 auxiliares, etcétera, ¿no? Ese sería el gran problema. ¿Dónde metes tanta gente? Esa es la gente que se ha ido generando a partir fundamentalmente del año 1995 hasta la fecha. Ujú. Ahora, el retorno a la bicameralidad se argumentó básicamente en un mejor desempeño del Congreso. ¿Cree que esto realmente va a corregir todos los exabruptos que hemos visto en el Congreso unicameral? Mira, Claudia, el problema central es las deficiencias representativas que se han advertido en la Asamblea. Es decir, los congresistas del Congreso unicameral no cumplían con el perfil de competencias necesario para poder señalar que el desempeño era el adecuado. Mientras que ese tipo de deficiencias no se hubiese solucionado y se hubiesen enmendado los comportamientos o las posibilidades en el diseño para optimizar la calidad de los logros que debe tener una asamblea representativa, la bicameralidad era un pretexto para poder continuar maquillando lo que resulta siendo deficiencias severas en el cumplimiento de los mandatos representativos. Yo creo que más bien, salvo a las excepciones que puedan existir, probablemente más en el Senado que en diputados, probablemente se repetirán y se agudizarán los desempeños deficientes si es que continuamos con esta lógica de que quienes llegan al Congreso no han sido personas adecuadamente seleccionadas por los partidos políticos para que el voto del elector cuente con mejores niveles de confianza respecto del desempeño que esperamos que ellos deban tener.